Agradeciendo siempre su sintonía, hoy nos encontramos en su segmento Voces, que transmite su noticiero Telenorte. Nos encontramos en las instalaciones de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos. Hoy, de manera presencial, abordaremos los efectos del clima. Me encuentro con Rosa Matamoros, quien nos va a comentar un poco más sobre el trabajo que ha venido realizando esta institución en las diferentes zonas de nuestro país. Doña Rosa, bienvenida. Buenos días, gracias. Coméntenos un poco cuáles han sido los efectos climáticos que ha tenido y cómo ha impactado las diferentes zonas de nuestro país. Sí, bueno, sabemos de que para comenzar es importante que tengamos en cuenta que la economía de nuestro país está basada en la agricultura. La agricultura es uno de los sectores que más aporta al Producto Interno Bruto a nivel nacional, ¿verdad? Creo que está únicamente detrás de la industria. Y desde ahí podemos más o menos tener una idea de la importancia que este sector representa para el sector de pequeños agricultores, pero también para la economía, porque aproximadamente un 60% de los productos de exportación son productos agrícolas. Entonces, cuando tenemos situaciones climáticas como las de los huracanes que se presentaron el año pasado, o también sequías que hemos tenido en otros momentos, esto tiene un gran impacto en los medios de vida de pequeños agricultores, pero también en la economía del país. Pues hubo pérdidas bastante significativas que, según los reportes que nos hicieron las organizaciones que son miembros de la mesa, anduvieron por el orden del 70-80%. Y en algunos lugares en donde la afectación fue aún mayor, se mencionaban datos de hasta 100% en cuanto a porcentajes de pérdida. ¿Cuáles han sido los efectos que causaron en las familias productoras estos fenómenos naturales, sobre todo el caso de las lluvias, el impacto de estos huracanes? La principal afectación fue en los medios de vida. Llamamos medios de vida a todos aquellos medios de subsistencia que para algunos es la agricultura, para otros es ganadería, en otros sectores del país la pesca, pero el grupo de comunidades que son acompañadas por las organizaciones miembros de la mesa, el principal daño fue en sus pequeñas áreas agropecuarias, no pérdidas de cosecha, pérdidas de animales domésticos, que es lo que más maneja la gente, y esto hace un efecto en cascada en lo que es la economía, porque estas son familias que dependen para su subsistencia de su producción agrícola. Entonces, o sea, parte de lo que cosechan es para su consumo, pero también una parte de lo que producen es para venta, y de esa venta consiguen recursos económicos que les sirven para poder tener acceso a los otros bienes que no producen. Sabemos de que las inundaciones también alcanzaron los niveles máximos de humedad en los suelos, se contaminaron los ríos, se contaminaron las aguas y en el peor de los casos los pozos de donde estas familias en el campo consumen su agua. ¿Cuáles son las medidas que deberían de tomar? En situaciones, bueno, cuando hay situaciones de desastre, significa que sobrepasa la capacidad local de respuesta, o sea que la población únicamente con sus propios medios difícilmente puede salir adelante. Se necesita apoyo coordinado del Estado y de las organizaciones que tienen algún tipo de incidencia en esas comunidades. Entonces aquí es muy importante aunar esfuerzos y acompañar a las comunidades, proveyendo por un lado fortalecimiento de capacidades para que tomen en cuenta prácticas de producción que contribuyen a que sus medios de vida sean más resilientes, o sea que tengan
más facilidad para poderse reponer después de afrontar un efecto adverso como lo son, ¿verdad?, los fenómenos extremos, ya sea huracanes o ya sean sequías. Haciendo uso de prácticas agroecológicas es posible de que sus medios de vida sean más resilientes. Por ejemplo, teniendo diversificación de cultivos es una buena medida, porque de repente puede ser de que algún cultivo fue afectado pero otros no tanto, y estos que no tuvieron mayor afectación pueden contribuir a balancear la pérdida, de manera que no sea tan... O sea, cuando hay dependencia en un único rubro, el impacto es mayor, pero si hay varios rubros, entonces es un poco más equilibrada la afectación, pues, y hay menos riesgo de tener pérdidas económicas, aunque hayan pérdidas, pero va a ser un poco menor porque hay diferentes opciones y puede ser de que una tenga menos afectación que otra. Entonces el tema de la diversificación de la producción es importante. El uso de prácticas agroconservacionistas de suelos, ¿verdad? No seguir produciendo o haciendo prácticas como las tradicionales, sino que utilizar, por ejemplo, si es una parcela que esté en una zona de ladera, hay algunas prácticas, por ejemplo, prácticas de conservación de suelos, hacer barreras vivas o barreras muertas. Si es una zona donde hay muchas piedras o zanjas de infiltración de agua, son medidas que ayudan a que el suelo no se erosione y a que se mejore la fertilidad del suelo. La utilización de variedades de semillas que son adaptadas a la zona, la utilización de abonos orgánicos, todas esas son prácticas que contribuyen, pero recalcando, ¿verdad?, una familia o una comunidad que fue afectada por un desastre va a necesitar el apoyo externo para poder volver a la situación inicial en la que estaba antes de la afectación de ese desastre. No podemos esperar que la comunidad sola, sin apoyo, surja o pueda salir adelante. Se necesita aquí que se junten esfuerzos de todos los involucrados, ¿no? Las instituciones del Estado que trabajan en el sector agrícola, como lo son el INTA o el MAFOR, junto con las organizaciones que están en la zona. ¿Cómo han logrado, después de tantos meses, salir adelante? ¿Cuál es la realidad en la actualidad de estas familias? Bueno, no podemos hablar de que están al 100% recuperados, ¿verdad? Pero las organizaciones que son miembros de la mesa, en su mayoría tienen una buena coordinación con las municipalidades que están en las localidades, y la gran mayoría están integradas en los Comupred. Esto ayuda a que no haya duplicidad de esfuerzo y de que la ayuda que llega al municipio sea bien distribuida, de manera tal que no estén 2 o 3 organizaciones quizás apoyando a una misma familia cuando hay otra que está sin atención. ¿Cuál ha sido el trabajo que ustedes han realizado y el acompañamiento que han brindado a estas familias? Sí, con la atención humanitaria que hemos logrado implementar a través de nuestras organizaciones miembros, se ha dado, por una parte, apoyo con entrega directa de alimentos y también un bono en efectivo. Muchas de las familias nos han indicado que con la entrega del bono en efectivo han hecho posible iniciar con el proceso de rehabilitación de sus actividades agrícolas, sobre todo aquellas familias que están ubicadas en lugares en donde tienen acceso a agua. Entonces hicieron, por ejemplo, restablecimiento de áreas de siembras con riego, de cultivos que son de producción rápida, como el chayote, como culantro, como hierbas aromáticas. Esto en la zona de Sébaco con el movimiento comunal. Entonces han hecho un buen uso y pudiéramos decir que a estas alturas ya incluso han logrado hacer venta de
producción que han logrado rehabilitar con ese apoyo que dimos, ¿verdad? En un primer inicio, que si bien no era mucho en cantidad porque fueron 2 entregas de $100, pero para esta familia significa bastante porque fue un medio para poder reactivar su actividad económica y eso pues lo han logrado multiplicar. Correcto. Sabemos de que este año los pronósticos climáticos, sobre todo de lluvia, se espera que sea un invierno normal. ¿Cómo pueden aprovechar estas familias este invierno? Bueno, preparando adecuadamente sus suelos y no perder de vista siempre las indicaciones o las orientaciones que hacen los entes especializados. Hay que seguir escuchando porque si bien los pronósticos hasta ahora son buenos, siempre también insisten los especialistas, esto es un pronóstico y de repente puede haber variación porque el clima hoy en día, sobre todo con la influencia del cambio climático, es muy variable. Pero bien, hasta ahora han dicho de que el invierno va a ser favorable. Entonces hay que aprovechar para poder establecer cultivos y dar pues el cuidado y el mantenimiento adecuado para que ojalá se llegue a tener una buena cosecha, ¿verdad? En el ciclo de primera. Correcto. ¿Qué mensaje le envía a esas familias agricultoras, a esas familias que están al frente de estos productos de alimentación para que puedan levantarse, para que puedan continuar, para que puedan seguir luchando por una mejor economía? Creo que hay que poner en prácticas que sean amigables con el ambiente, pero también con su bolsillo. Empezar a hacer sus abonos orgánicos con los mismos desechos de la casa. Y quienes tienen ganado, utilizar ese estiércol en vez de botarlo para preparar abono orgánico y en esta medida ir enriqueciendo su suelo, hacer prácticas de conservación de suelos y agua, sobre todo en este país, ¿verdad? De que hay mucha agua que se desaprovecha con las lluvias. Si pudiéramos hacer prácticas sencillas para poder captar toda esa agua, haciendo simplemente algunas zanjas de infiltración en las parcelas que no requieren de mucha inversión, pero sí ayuda a retener el agua en la parcela en lugar de que se vaya a los cauces y a los océanos, ¿verdad? Y que se deje de aprovechar en la agricultura. Entonces, cuando vamos haciendo este tipo de cosas, de poco en poco, con el tiempo se pueden ver las mejoras. Bueno, muchas gracias, doña Rosa Matamoro, esperando de que esta información sea de utilidad para ustedes, amigos televidentes, y queremos dar las gracias por estar siempre pendiente de su segmento Voces. Vamos a retornar a estudio y esperamos que nos sintonicen en la próxima. Muchas gracias.